Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas a este satsang. Hacemos un saludo muy especial a nuestros maestros y en India. Om Maham Pali Baba Taragiri Maharaj Ki Jai. A nuestro abuelo Om Brahmalem Baba Sevagriji Maharaj Ki Jai. A nuestro bisabuelo Om Brahmalem Baba Dhyanagiriji Maharaj Ki Jai. Om Jai Baba Yopi Vale Ki Jai. Bienvenidos al satsang. Qué rico compartir con ustedes un poco de esta sabiduría. Vamos a hacer una pequeña cancioncita para que vamos permitiendo que las personas se vayan conectando. Les pido el favor que me ayuden a compartir con sus contactos y amigos. Bienvenidos. Cuando termine la canción, iniciamos la lectura del tema del Svetasvatara Upanishad. Hara Hara Mahadev. Hara 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 Mahadev. Hara 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 Mahadev. Hara 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 Mahadev. Hara Hara Mahadev. Hara 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 Hara Mahadev. Jai Shiva. Hara 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 Mahadev. Hara 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 Mahadev. Hara 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 Mahadev. Hara 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 Mahadev. Jai Shiva. Hara 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 Mahadev. Namah Shivaya. 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 Shiva 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 Chakra Shiva 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 Nama Shiva 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 Nama Shiva 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 Nama Shiva 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 Nama Shiva 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 Nama Shiva 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 Namah Shiva. Namah Shiva. Namah Shiva. Namah Shiva. Namah Shiva. Namah Shiva. Baba Yogi Vale. Namah Shiva. Namah Shiva. Baba Yogi Vale. Namah Shiva. Jai Shiva. Jai Shiva. Namah Shiva. Jai Shiva. Jai Shiva. Namah Shiva. Jai Mahadev. Jai Guruji.
Vamos a estar leyendo los Upanishads, uno de los sagrados textos de nuestra escuela. Shankaracharya, nuestro divino guru, donde viene la tradición de los swamis de Shankar, Darshanan Swamis. Él hizo un énfasis importante en los Upanishads para rescatar la cultura védica. Vamos a leer el Shvetashvatara Upanishad, el primer adhyaya, desde el verso 6 hasta el verso 16. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Ganeshaya Namaha. Om Saraswati Namaha. En esta vasta rueda de Brahma, en la que todas las cosas viven y descansan, el pájaro revolotea por todas partes mientras piensa en el ser. Es diferente del motor. Cuando ha sido bendecido por él, entonces obtiene la inmortalidad. Pero lo que es alabado es el Brahma supremo, y en él se encuentra la triada. El Brahman supremo es el sostén incólume, es imperecedero. Los estudiantes de Brahma, cuando han conocido lo que existe dentro de este mundo, se convierten en devotos y se funden en Brahman, libres de nacimiento. El Señor Isha, Mahesha, sostiene todo esto al mismo tiempo, lo perecedero y lo imperecedero, lo desarrollado y lo sin desarrollar. El ser vivo, no siendo un señor, se encuentra atado, porque tiene que disfrutar de los frutos de sus acciones, pero cuando él ha conocido al Deva, es liberado de todas las ataduras. Existen dos, uno que conoce Isvara y el otro que no conoce Jiva, ambos sin nacimientos. Uno fuerte, el otro débil, existe ella la no nacida, a través de la cual cada hombre recibe la recompensa de sus acciones, y existe el ser infinito que aparece bajo todas las formas, pero al mismo tiempo es inactivo. Cuando un hombre encuentra estos tres, eso es Brahman. Eso que es perecedero es el Pradana, el inmortal e imperecedero es Hara. El único Dios gobierna lo perecedero y el ser vivo. El meditar en él, el hacerse uno con él, trae consigo al final el cese de toda la ilusión. Cuando ese Deva es conocido, se caen todas las cadenas, los sufrimientos son destruidos y el nacimiento y la muerte cesan. De la meditación en él surge, al disolverse el cuerpo, el tercer estado, el del señorío universal, pero únicamente aquel que está solo está satisfecho. Esto que descansa eternamente dentro del ser debe ser conocido, y nada aparte de esto tiene que ser conocido. Conociendo al que disfruta, el disfrutado y el gobernante, todo ha sido declarado triple y este es Brahman. Del mismo modo que la forma del fuego, aunque existe en la maleza, no puede ser vista, ni su semilla puede ser destruida, sino que tiene que ser capturada por medio del palo y de la maleza. Así es en ambos casos, y el ser tiene que ser capturado en el cuerpo por medio del pranava. Haciendo este cuerpo la maleza y de la sílaba Om, la madera de lo alto de la montaña, el hombre, después de practicar la meditación, percibirá al Deva brillante como la chispa escondida en la madera, como el aceite en las semillas, como la mantequilla en la nata, como el agua en los lechos secos de los ríos, como el fuego en la madera. Así el ser puede ser descubierto dentro del ser, si el hombre le busca con verdad y practicando penitencia. Si él busca el ser que se encuentra en todas las cosas, como la mantequilla se encuentra en la leche, que sepa que sus raíces son el conocimiento del ser y la penitencia. Ese es el Brahman enseñado por el Upanishad. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Shvetashvatara fue un gran sabio, un rishi, un yogi, que era un gran asceta. Cuando empiezan a estudiar los Upanishad y escribirlos, ellos van revelando las verdades más profundas de todos los 4 Vedas. Van escogiendo como un Veda en particular
para hacer comentarios, aclaraciones. Los Vedas son muy extensos y los Upanishad tratan de temas muy específicos. Este Shvetashvatara Upanishad es uno de los Upanishad shivaístas, porque hay otros que son más vishnuistas, más brahmanistas. Aquí hablamos del señor Hara, que es el nombre del señor Shiva, Mahesha, el señor Shiva. Son los shivaístas que estaban en los diferentes como bosques, en los ashram, en las ermitas. Se congregaban muchas veces para estudiar ellos como el conocimiento yógico. Y de ahí surge este libro de un devoto del señor Shiva llamado Swatesvara. Vamos a ir leyendo despacito. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, al final de la clase puede hacerla. En esa vasta rueda de Brahman, en la que todas las cosas viven y descansan, el pájaro revolotea por todas partes mientras piensa en el ser, que el ser es diferente del motor. Cuando ha sido bendecido por él, entonces obtiene la inmortalidad. En la rueda de Brahma es el samsara. Todo tiene un nacimiento, un desarrollo, luego viene la muerte y vuelve un renacer. Vemos el samsara en el universo, lo vemos en nuestras vidas. Este samsara es muy importante porque es como una rueda en la que estamos como esclavos y no hemos podido salir de ella. Ahora tenemos la fortuna de tener este cuerpo humano que nos permite tener un recto discernimiento, pensar sobre las cosas que nos enseñan los Vedas y quizás después de sacar conclusiones poder tomar la mejor decisión con nuestras vidas. Entonces se habla de que ese pájaro revolotea por todas partes, que es el jiva que es el ser encarnado. El jiva tiene que ver con este cuerpo físico, pero cuando no hay cuerpo físico también tiene que ver con el cuerpo sutil. Y cuando está de una encarnación a otra, allí va el ego, la mente, las emociones, los deseos. El cuerpo físico es solamente como el último vestido que tiene ese jiva. De todos modos, como tú te ves en este momento frente a un espejo como lo que tú eres, es tu jiva que está encarnado. Y cuando hablamos de que es diferente del motor, este motor que es la divinidad suprema, el Brahman, nosotros estamos siempre pensando en la diferencia, entonces nos identificamos más con el ego, con las cosas del mundo, y olvidamos la fuente primordial que es el Brahman supremo. Entonces se dice, piensa que el ser, o sea, el jiva, en este momento hay que tener cuidado con la palabra ser, ¿qué está significando el maestro que escribió Shvetashvatara? Entonces el jiva piensa que es diferente del motor, del Brahman. Pero poco a poco las enseñanzas del yoga nos van diciendo, oye, reflexiona, ¿quién es ese Brahman? Entonces dice que cuando ha sido bendecido por él, obtiene la inmortalidad. Cuando tú empiezas a reflexionar quién es el Brahman, quién soy yo soy este ego o este cuerpo o quién soy, y empieza el proceso de identificar el Brahman como la esencia divina, fuente de todo cuanto existe. No es un término de lógica y racionalidad, sino es una vivencia que se da en la meditación. Por eso el yoga, después de la gran teoría, trae al final la práctica para que experimentemos esa inmortalidad. Cuando tú meditas, logras entender que este cuerpo puede ser finito, pero que tu esencia divina es infinita porque tienes esa experiencia directa. Pero no es con la mente, no es con el ego, sino cuando la conciencia encuentra estados elevados gracias a la meditación profunda. Pero lo que es alabado es el Brahman supremo, y en él se encuentra la triada. El Brahman supremo es el sostén incólume, es imperecedero. Los estudiantes de Brahma, cuando han conocido lo que existe dentro de este mundo, se convierten en devotos y se funden en Brahman libres del nacimiento. Entonces vuelve a hablar de la importancia del Brahman. La triada es como los tres aspectos, Brahma, Vishnu, Shiva, y más adelante nos van
desarrollando más esa triada en los conceptos de creación, sustentación, transformación. Y la triada se manifiesta de muchas maneras dentro de esa numerología hindú, tántrica, shivaísta, que va mostrando cómo el universo se va desarrollando. Pero este Brahman que es tan importante para nosotros, debemos encontrarlo para lo que dice liberarnos del nacimiento. ¿Qué es liberarse del nacimiento? No tener que volver a reencarnar o en una planta o en un animal o un ser humano o un ángel o un deva o otros seres que hay de más baja vibración. Y el tener que dejar de nacer implica ya una evolución grande dentro de la espiritualidad, porque estos cuerpos que tenemos en estos planos son limitados, son sujetos a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, y no nos permiten encontrar esa plenitud, porque estamos como separados. Cuando empezamos a tener la conciencia del Brahman, volvemos a esa vivencia del yoga de la unidad, en donde nuestra conciencia empieza a percibir esa inmortalidad. El Señor Mahesha es el nombre del Señor Shiva. Sostiene todo esto al mismo tiempo, lo perecedero y lo imperecedero, lo desarrollado y lo sin desarrollar. El ser vivo, no siendo un señor, el Jiva, se encuentra atado porque tiene que disfrutar de los frutos de sus acciones. Pero cuando él ha conocido a Mahesha, es liberado de todas las ataduras. Cuando estamos aquí atados, tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras omisiones, y eso va generando como el destino, el porvenir. Sí, no es que el destino sea algo que un Dios dice, tú tienes que vivir esto, como una imposición, sino que es algo que tú, de acuerdo a las leyes kármicas, lo que vas pensando se va realizando, va generando su efecto. Los efectos pueden ser buenos, malos, y las consecuencias buenas, malas. Eso conocemos nosotros como la ley de la acción y la reacción, el karma. Y ese karma ata al jiva. Mahesha no está atado al karma. Mahesha, la divinidad suprema. Dice, si tú conoces esa divinidad suprema, eres liberado de todas las ataduras kármicas. Conocerlo no es entenderlo intelectualmente. Conocerlo es vivirlo en la meditación. Cuando meditamos, tener esa experiencia de la vivencia de Mahesha, de la divinidad dentro de nosotros. Existen dos, uno que conoce Isvara y el otro que no conoce Jiva. Ambos sin nacimientos, uno fuerte, el otro débil. Existe ella, la no nacida, a través de la cual cada hombre recibe la recompensa de sus acciones. Y existe el ser infinito que aparece bajo todas las formas, pero él mismo es inactivo. Cuando un hombre encuentra estos tres, eso es Brahman. Entonces, el fuerte es Shiva, el débil Jiva. Cuando empezamos a ver desde el mundo de la dualidad eso, empezamos a generar una reflexión. Dicen que los dos son infinitos. Sí, porque si tú no logras alcanzar la meta, ese Jiva puede seguir reencarnación tras reencarnación infinitamente. El hecho hacia el pasado empieza a identificar a Jiva con Shiva, quien es el origen de Jiva, porque la esencia divina es el Brahman que existe en todo cuanto existe. Y en esa reflexión, Jiva, al ir al principio de esa creación del Jiva, se encuentra con el Brahman infinito y la creación viene desde esa infinitud. Dicen que hay una no nacida, sí, que es el karma. Tú tienes un karma pendiente de vidas anteriores y en esta vida no alcanzas a pagar todo, te toca en la próxima seguir pagando. Bueno, realmente si logras ser una persona como yógica, un iluminado, empiezas a hacer tu trabajo de adepto en el yoga y crecer espiritualmente, podrías reducir todos esos karmas. Y en el momento de la sagrada iniciación, el Gurú, gloria al Señor Gurudev, él en la iniciación nos ayuda a quemar todos esos karmas que están pendientes incluso para vidas posteriores. Existe el infinito que aparece bajo todas las formas.
El Brahman supremo toma todas las formas que hay en el universo y las minerales, las plantas, los animales, de todo tipo de animal, insectos, aves, mamíferos, serpientes. Todo eso es parte del Brahman, todos los cuerpos humanos. El yogi empieza a ver desde la física cuántica, todo es energía, todo es átomos y ahí más fácilmente entender que todo es Brahman. Porque cuando tú ves una forma, otra, un objeto, otro, parecieran distintos. Eso es el jiva el que genera esa diferencia. El jiva es el ser encarnado. Pero cuando lo vemos desde lo cuántico, todo es Brahman y nos queda fácil entender esa unidad de la divinidad. Dice que si alguien conoce eso, entonces eso es Brahman. Empieza a ver el Brahman en toda la creación. ¿Sí ves? Es el Brahman en cada plantita, en las estrellas, en el aire que respiramos, en la vida de cada ser humano. Eso que es perecedero es el Pradana. El inmortal e imperecedero es Hara, Señor Shiva. Todo lo que es perecedero es este cuerpo físico. El universo mismo es perecedero, tiene un principio, tiene un fin. Aunque después de ese fin vuelve a haber otro principio y luego otro fin, y eso es el samsara. Tú naces, mueres, vuelves a encarnar y vuelves a morir y vuelves a encarnar, vuelves a morir. El alma es eterna. Antes de que tú existieras ya existías en otros cuerpos y en otras experiencias y seguirás existiendo. No le tengamos miedo a la muerte porque somos Atman. El Atman es eterna. Cuando tú vas a nacer, hay un montón de circunstancias kármicas que te llevan a nacer en esa familia, en ese momento histórico, con ese cuerpo en particular, con ese sexo, con esas características genéticas, dentro de un contexto político, social, histórico, bajo unos efectos astrológicos. ¿Por qué? Porque es el karma, es lo que cada uno ha sembrado y es de esa manera como funciona el universo. Si un niño nació ciego o paralítico, no es culpa de Dios ni que Dios es malo, sino que él ya viene con un karma pasado que tiene que pagar. Y no solo él, su familia, porque hay karmas familiares también y planetarios. Bueno, eso es para reflexionar porque queremos la libertad, queremos salirnos de todo esto. Y el Señor que es imperecedero es Hara. A Hari le dicen a Vishnu y Hara le decimos al Señor Shiva. Y hay una encarnación de Shiva y de Vishnu, se llama Harihara. Y hay un hijo de Harihara, se llama Harihara Putra. El señor Vishnu y el señor Shiva se abrazaron. El señor Shiva tomó la forma de un hombre y Vishnu la forma de una mujer. Se abrazaron, copularon y de ahí nació pues Harihara Putra. Pero este término Hara es para referenciarles que es el nombre del señor Shiva. El único Deva gobierna lo perecedero y el ser vivo. El meditar en él, el hacerse uno con él, trae consigo al final el cese de toda la ilusión. Entonces, Hara, el señor Shiva, gobierna todo, lo perecedero y lo imperecedero. Sí, también tiene control sobre este plano mágico. Pero por eso le decimos Maheshvara, le decimos Mahesha, el señor, el gran controlador. Tú como Jiva, nosotros somos débiles, no podemos manejar el tiempo, el espacio. Mahesha, la divinidad suprema que es el Brahman, que toma ese aspecto como el señor Shiva para enseñarnos a ir hacia el Brahman. El señor Mahesha es nuestro guru, nuestro ejemplo a seguir, el yogi supremo. Meditar en él. ¿Qué es meditar? Ya saben los que han ido a las clases de yoga con nosotros qué es meditar. No es pensar, no es analizar, no es imaginar, no es quedarse dormido, no es alucinar, no es un estado como de cosas de solo respirar y entrar como un estado como hipnótico o algo así, ¿no? Tenemos en la meditación la posibilidad de parar el diálogo mental, dirigir la atención a un solo punto y en ese momento con las técnicas yógicas, después de una buena práctica de yoga, de Shiva Yoga, podemos llegar al final a una relajación, una meditación, y en la meditación vamos a encontrar a Shiva, a Mahesha, allí. Sí, dice también el hacerse uno con él. ¿Cómo nos hacemos uno con él? En la meditación, finalmente empiezas a observar que la conciencia empieza a ver, cuando la mente se ha calmado,
como en un espejo y se ve a sí misma, la conciencia como luz. Y surge la luz del Señor Shiva, que es lo que tú ves y todos los meditadores vemos. Esa luz que tú ves cuando meditas se llama el Shivayoti, es la gran luz del Señor Shiva, y todo, cuando empezamos a meditar, podemos finalmente disolver nuestro ego en un estado de lo que llamamos samadhi y alcanzar las experiencias de unificación. Dice, unificarse con la divinidad, porque realmente cuando Jiva a través del yoga se funde con Shiva, desaparece Maya, la ilusión de Jiva, y convertimos en lo que somos, en Shiva, en el Brahman supremo, en Parashiva le decimos nosotros. Cuando ese Eva es conocido se caen todas las cadenas, los sufrimientos son destruidos y el nacimiento y la muerte cesan. Pero conocer ese Dios no es una imagen del Señor Shiva que haya allí, un ícono, un Shivalinga hecho devotamente. Esas son manifestaciones del Señor Shiva, pero están en este plano material. Sí, tú puedes ir allá al templo y cantarle al Señor Shiva, una deidad. Estás hablando ahí con el Señor Shiva, sí. Pero el Señor Shiva que nos enseña aquí el Upanishad es ese Señor Shiva que percibimos cuando meditamos como ese Parashiva, el Brahman supremo, esa refulgencia infinita. La forma personal del Señor Shiva se percibe al principio porque es gracias a esa forma personal que Él nos enseña sobre el yoga y podemos nosotros aprender. Pero el Señor Shiva mismo nos dice, si no conoces al Brahman Supremo, adórame a mí, pero si tú me adoras a mí, te voy a llevar al Brahman Supremo, mi esencia divina que se llama Parashiva. Entonces, la meta final no es la deidad del Señor Shiva personalizada, aunque Él nos sirve como guru y debemos rendirle siempre reverencia y seguir sus enseñanzas, sino el Brahman Supremo que percibimos cuando meditamos. Ese es el Shiva que nos enseña el Upanishad. Muy bien, dice que todos los sufrimientos son destruidos, las cadenas, la muerte, todo lo que se llama el samsara. Las ataduras son muchas, como el ego, como Maya, la ilusión, como la ignorancia, como los karmas. Todo eso se va desatando. Y cuando tú empiezas a vivir de esa forma de vida ya hacia la búsqueda de la liberación, ves cómo todas las cosas fluyen de una mejor manera en medio de la devoción, del recto discernimiento y del servicio devocional, que es muy importante. De la meditación en él surge el disolverse el cuerpo, el tercer estado, el del señorío universal, pero únicamente aquel que está solo está satisfecho. Cuando habla de soledad, villana, es un momento de meditación. Cuando tú estás meditando no estás acompañado, así estés con toda la congregación al lado. Cada uno tiene la experiencia del villana de la soledad interna. Y ahí el voto del muni interno, es decir, mi mente se calma. A veces hacemos esos ejercicios de estar solo en una cueva o estar de pronto sin hablar unos días, pero es para recordarnos que cuando meditemos debemos ir a esa soledad interna, a esa cueva interna del corazón y parar, hacer silencio mental, porque el silencio físico es fácil, pero el mental no. Hacer silencio mental. Y en ese momento alcanzamos el estado de señorío universal. Se llama Turiyatita, es un cuarto estado, un estado de paz, de felicidad, de espiritualidad profunda. Se dice que se disuelve el cuerpo, ¿sí ves? El cuerpo físico tiene que quedar en un estado de relajación profunda. La mente también tiene que estar en un estado de quietud total. El ego tiene que haberse disuelto. Y en ese momento viene la experiencia del samadhi, de la meditación. ¿Qué es disolver la mente? No pensar en nada. ¿Y qué es disolver el ego? Haberlo estado trabajando todo el tiempo para que no sea orgulloso, vanidoso, envidioso, bueno, todas esas cosas. Esto que descansa eternamente dentro del ser debe ser conocido, y nada aparte de esto tiene que ser conocido. Conociendo al que disfruta, el disfrutado y el gobernante, todo ha sido declarado triple, y este es Brahman. Entonces, ¿quién es el que tiene que ser conocido? Dice que dentro del ser está el ser. ¿Cuál es ese ser que está hablando? De Jiva está Shiva, el Atman, la esencia divina,
el ser supremo, inmortal, el Brahman supremo. No hay diferencia entre Atman, Brahman, Paramatman, Parashiva, Shiva. Es el mismo concepto. Cuando usamos palabras pareciéramos estar hablando de diferentes cosas, pero cuando tú tienes la experiencia directa de la meditación, ves las palabras, bueno, sobran. Realmente lo importante es esa experiencia, esa luz que trae esa eternidad, esa paz, esa felicidad. Disfrutador, disfrutado y gobernante. ¿Quién es el que disfruta? ¿Quién es el que está disfrutado? ¿Y quién es el gobernante? Siempre estamos ahí. Se disfruta la materia, el que disfruta pareciera ser el ego, pero el que gobierna realmente es Mahesha, el Señor Supremo. No debemos dejar engañar ni de los objetos sensoriales, ni tampoco del ego que quiere estar disfrutando. Ese concepto de estar disfrutando es alrededor de los deseos y esos deseos van generando enredos en el samsara. Por eso tocan este término allí de esta manera. Son uno solo, el conocedor del Brahman, ya no hay diferencia, los tres se vuelven uno solo. Del mismo modo que la forma del fuego, aunque existe en la maleza, no puede ser vista ni su semilla puede ser destruida, sino que tiene que ser capturada por medio del palo y de la maleza. Así es en ambos casos, y el ser tiene que ser capturado en el cuerpo por medio del prana. Entonces dentro del palo no vemos el fuego, pero cuando se frota puede salir la forma como ellos prendían el fuego antes, los indígenas, frotando una madera con otra hasta que se calentaba y finalmente salía el fuego. Parecía raro de la misma madera que saliera el fuego, pero estaba implícito allí. Dentro de nosotros también, cuando meditamos, podemos ver la luz, aunque no pareciera al principio verse la luz. Cuando tú piensas, yo soy Brahman, tú te ves en el espejo y te ves con un cuerpo y limitado por este cuerpo. Pero solo cuando abrimos el tercer ojo y en la meditación podemos tener esa experiencia del Brahman, logramos entender las enseñanzas de los maestros. Haciendo de este cuerpo la maleza y de la sílaba Om, la madera de lo alto de la montaña, el hombre después de practicar la meditación percibirá al Dios brillante como la chispa escondida en la madera. Meditar, repetir el Om. El Om es un mantra muy poderoso. Si tú quieres repetir solo el Om está bien. En nuestra escuela repetimos Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Hay otros hermanos que repiten Namah Shivaya, Namah Shivaya. El Om está implícito, ahí se llama el Panchakshara mantra y el Om es el prana, prana, la energía más elevada del universo, la fuente de todo el prana que hay en el universo es el Om. Omkara es el nombre del señor Shiva. El Om nace del señor Shiva. No toca su tamborcito de indima, el Om está sonando. Como el aceite en las semillas, como la mantequilla en la nata, como el agua en los lechos secos de los ríos, como el fuego en la madera, así el ser puede ser descubierto dentro del ser, si el hombre le busca con verdad y practicando penitencia. El ser dentro del ser. Vuelve y salen las dos palabras ser. Entonces, un ser es el jiva, que es mi personalidad, mi ego, mi cuerpo, lo que yo soy, como estoy encarnado ahora, como me llamo, mi nacionalidad, etcétera, mi inteligencia, mi preparación económica, lo que sea que cada uno tiene. Y lo otro, lo esencial, es el Shiva, la esencia divina, que es lo que estamos nosotros buscando encontrar. Dice que se descubre ese ser como cuando dentro de la mantequilla, dentro de la leche está la mantequilla, es decir, hay que buscarlo. Se hace un proceso. Para convertir la leche en mantequilla hay que hacer las naticas, luego se saca la crema de leche y se bate para que salga la mantequilla. Lo mismo pasa en nosotros con la meditación, tenemos que calmar nuestro ego, aprender a tener buenos hábitos y costumbres, buena alimentación, hacer todo lo que es el estudio de las enseñanzas védicas, practicar yoga todo el tiempo. Es muy importante lo que respiras, lo que tomas, lo que comes, lo que piensas, lo que sientes, y eso va haciendo que a través del yoga se vaya sacando el extracto, y ya cuando en ese momento estás preparado por la técnica, vas a poder percibir a través de la meditación eso que nos enseñan los Vedas. Pero dice que es muy importante lo de practicar penitencias.
El yoga exige, bueno, me voy a levantar temprano, voy a hacer ciertos días de ayuno, voy a tratar de tener regulación en mi castidad, voy a buscar de una mejor manera hacer un servicio a la humanidad. Por ejemplo, nosotros hacemos prácticas de yoga gratis en los parques para todos los que quieran llegar. Si quieren hacer una donación está bien, pero no estamos pidiendo plata de antemano. En Europa una clase de esas que hacemos nosotros vale 60 euros, una horita de una clase. Nosotros lo hacemos con mucho gusto a muchas personas, a cientos de personas por internet, miles. En este últimos 28 días estuvimos llegando a 120,000 personas con nuestra página. Estamos muy felices de que como a través del servicio de la penitencia se puede lograr experimentar las grandes enseñanzas del yoga. Y termina así, sí, él busca el ser que se encuentra en todas las cosas, como la mantequilla se encuentra en la leche, que sepa que sus raíces son el conocimiento del ser y la penitencia. Ese es el Brahma enseñado por el Upanishad. Entonces, sí, el conocimiento del ser, lo que estamos hablando, ¿quién soy yo? Entonces decimos, no soy este cuerpo, ni tierra, aire, fuego, agua, ni éter, no soy el campo energético, ni el prana, no soy la mente, ni las emociones, no soy la inteligencia, no soy tampoco este ego, esta personalidad, ¿quién soy? Descartando todo eso, queda la esencia divina, que es la Atman, la esencia primordial. Conociendo el ser a través de las técnicas del Jnana Yoga y del conocimiento védico, lo que llamamos el Vedanta, el Yoga Vedanta, a través del conocimiento de el recto discernimiento, podemos finalmente entender realmente que somos en esencia Atman y que estos cuerpos físicos y astral, causal y supracausal son solamente vehículos como el Atman se manifiesta a todos nosotros. Y luego habla de la penitencia otra vez. Hay que cantar yapas, hacer ayunos, hacer peregrinaciones, servir a los devotos, ayudar a las personas que lo necesitan con caridad, con misericordia, con los animales. Traten de no comérselos. Ellos son nuestros hermanitos. Merecen que los tratemos como hermanos, como nuestros amigos. Bueno amigos, esto es lo que nos enseñó entonces el gran Upanishad, Svetasvatara Upanishad. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Vamos a ver si hay algún tipo de preguntas dentro del chat. Namaste, maestro. Diego Pinto pregunta y dice, Namaste, ¿podrías decirnos qué pasa con el alma cuando se deja de encarnar? Muy bien, buena pregunta, muy teológica. Lo que acontece en ese momento es que el Atman se vuelve consciente de que es Brahman, que es Paramatman, que es Shiva, que es para Shiva. El concepto de Brahman no lo podemos describir, pero hay algunos ejemplos, pero no son perfectos. Digamos que una chispa del sol en relación al sol. Cuando la chispa está unida al sol, es una con el sol. Tiene las características del sol. Sale la chispa y se separa el sol. Como las gotas del mar, del agua. Entonces el mar es uno solo, es el ejemplo que más se usa en el Brahman, en el Advaita, que el Brahman es como el mar y cada uno de nosotros y las olas y todo parecieran ser diferentes del mar, pero como cuando hay una ola y sale, pero luego otra vez la gota cae al mar. Es como esa esencia de la gota en relación al mar. Cuando la gota se une con el mar, es una con el mar. Pero sigue siendo un concepto dualista, porque una es la chispa y el sol, la otra es la gota y el mar. En el concepto Advaita es simplemente se desvanece la ilusión, como cuando tú te despiertas de un sueño, una pesadilla, despiertas y te das cuenta que eres Brahman. El tomar conciencia de eso no es fácil. Cuando estás en la pesadilla, estás durmiendo y piensas que esa es la realidad, en un sueño, pero cuando despiertas, se acabó la pesadilla. En el yoga es igual, cuando tú despiertas, tu conciencia se despierta, simplemente eso que parecía un sueño ya no está, el jiva ya no existe, era solo ese sueño mágico y lo que realmente soy es Shiva,
soy el Brahman supremo, en esencia, no este ego, no este cuerpo, no confundan. Este ego, este cuerpo, no. Es la esencia divina que está en ti, en la plantita, en cada átomo, en toda la creación. Por eso debemos respetar a todos los seres y cuidar la madre naturaleza porque es el Brahman en todas sus manifestaciones. Tú eres Brahman, todos somos Brahman. Lo que acontece es que hay algunos que están tan atados al ego y al cuerpo que cuando empiezan a ver si son Brahman, es el ego de ellos el que se cree Brahman y se creen diosecitos, sannyasis, gurus, se creen yogis, brahmanas, pero no son, porque es solamente una creencia y el ego. Lo que realmente tú eres Brahman, pero hay que quitar esa malla, esa avidia, esa ilusión que nos hace creernos diferentes al Brahman y sobre todo comportarnos de forma adármica. Pregunta, Ana Maldonado, pues dice que aún no sabe a qué vino a este mundo. Buena pregunta, porque venimos aquí a lograr la realización del ser. Entonces, hay preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es la causa del sufrimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Cómo lograr la felicidad? ¿Cómo alcanzar el amor? ¿Cómo lograr la paz? ¿Cómo lograr la plenitud? Hoy hablamos con unas personas que tienen mucho dinero y decían que tener tanto dinero y ser infelices, ¿para qué? No vale la pena. O sea, si tienen dinero pero no son felices y hay sufrimiento, hay malestar, pueden ser enfermedades, pueden ser problemas de familia, emocionales, problemas psiquiátricos, tantas cosas. Es como aprender a experimentar cuál es la misión. Entonces, tú vienes a este mundo a conocerte a ti misma y a conocer a la divinidad, al Brahman supremo. Si tú logras eso, conocerte a ti misma, que es saber quién eres, que eres Atman, y conoces al Brahman supremo, que es como la divinidad, esa meta suprema de donde tú vienes en esencia, has logrado la meta. Lo demás, el sufrimiento, el pagar karma, todo aprender, a veces a las buenas, a veces a las malas. Si no escuchamos la voz de los maestros, nos toca aprender a las malas. Y si escuchamos la voz de los maestros, pero no seguimos sus enseñanzas, pues viene el sufrimiento, el dolor y el tener que enredarse en el samsara una y otra vez. No hay más preguntas, perdón. Bueno, me gustó mucho estar con ustedes. Agradezco su presencia. Son personas que les gusta este conocimiento profundo del chivaísmo. Un saludo muy especial de nuestro maestro en India, con el que tenemos una frecuente comunicación, a veces telefónica, por videos, pero más que todo en la meditación, porque el poder maestro, el señor Shiva, siempre se manifiesta dentro de cada uno de nosotros y está personificado en nuestro guru encarnado en India. Om Mahem Pahadivavatara Giri Maharaj Ki Jai. Estuvimos con ustedes desde el Ashram Chivaísta, el Jai Baba Yotri Vale Ki Jai, Centro de Yoga Ram Chivaísta en Colombia. Agradezco a Purnangiri, a todos los devotos que estuvieron colaborándonos con el compartir y con todas las experiencias yógicas. Les habló Mohangiri Maharaj. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.